Ya hemos visto cómo llegaba, y hemos visto cómo llega hasta el músculo, cómo llegaba al músculo, ¿no es cierto? Cómo llegaba al músculo, ¿no? Entonces la contracción. Cómo se producía la contracción del músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco. Pero ¿cómo llega esto? ¿Cómo llega esto hasta el músculo? ¿Quién le va a llevar ese estímulo para que el músculo se contraiga? El músculo liso lo vamos a tratar la siguiente semana porque se contrae con el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. El músculo estriado tiene que ver con lo que es placa muscular. No es tema de este capítulo, sinapsis, porque eso lo van a ver con el doctor Cruz cuando hagan todavía más adelante sistema nervioso central, es mucho más adelante. Entonces vamos a hacer, de todos modos les vamos a hacer un alcance nada más de lo que es sinapsis, ¿no? Sinapsis. Sinapsis es el espacio que está entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica, es lo que les decíamos nosotros. El potencial de acción de un nervio pasa hacia el otro nervio, ¿no? De un nervio pasa hacia el otro nervio, de un nervio pasa hacia la otra neurona, de una neurona pasa hacia la otra neurona, y cuando llega al nervio, el nervio va corriendo por canales de sodio hasta llegar al botón final, al axón. Esa es la membrana presináptica. Nuevamente voy a tomar esto como división. Esta es la membrana presináptica. El impulso que llega va a liberar, recuerden que hay una membrana presináptica y hay vesículas que tienen sus membranitas, ¿no? Vesículas. El impulso que llega va a liberar estas vesículas, las va a hacer juntarse con la membrana presináptica y va a liberar sustancias. Estas sustancias van a saltar y van a llegar a la membrana postsináptica. Entonces, una sinapsis, ¿de qué se compone? Membrana presináptica, hendidura sináptica y membrana postsináptica. Estos neurotransmisores que saltaron acá van a tener sus receptores. Esos receptores van a abrir canales generalmente de sodio y otra vez el sodio comienza su puente en esta neurona. Otra vez llega una membrana presináptica, el botón axónico. Otra vez una hendidura, liberan sus neurotransmisores, son recibidos por los receptores, ¿no? Que puede ser el músculo en este caso, y comienza el viaje, abre canales de calcio y comienza la contracción miocina. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la idea de una placa y una sinapsis. Entonces tenemos una neurona presináptica, una neurona postsináptica y una hendidura sináptica, ¿no es cierto? Y las uniones pueden ser químicas cuando existen sustancias que van a saltar proteicas. Una hendidura sináptica no tiene que tener entre 20 a 40 nanómetros de unión. Pueden ser uniones eléctricas como el músculo liso, que se llaman gap junction, o uniones gap, o uniones puente, ¿no? En las cuales se unen una con otra y rápidamente pasa el impulso rapidísimo, ¿sí? Y la mayoría de uniones que tenemos nosotros son químicas. Los neurotransmisores más importantes, el más importante que tenemos en el organismo es la acetilcolina. Yo les he puesto, ustedes decían la serotonina por la depresión, todo, ¿no? No, el más importante para que vivamos es la acetilcolina, ¿ya? Es el neurotransmisor más importante, ¿sí? Y el impulso que vamos a transmitir puede ser excitatorio o puede ser inhibitorio. Ahí vienen las uniones. Acá nada más vamos a ver. Unión eléctrica, este es puente gap. Entonces viene la despolarización y se pasa al otro lado, rápido la pasa, rapidísimo, ya abre muchos canales, su efecto es muy rápido. En cambio, esta unión química, membrana presináptica, membrana postsináptica, liberamos neurotransmisores, del neurotransmisor salta la hendidura, esta es hendidura sináptica, membrana presináptica y membrana postsináptica. ¿Ya? Acá viene el potencial de acción, libera los transmisores, y acá tiene receptores y los estimula los receptores. ¿Eso va a pasar en el músculo? Va a pasar en el músculo. Unión eléctrica, unión química. Nuevamente la unión química, que es lo que vamos a hacer ahorita. Unión química. Presináptico,
libera el neurotransmisor, viaja, no debe tener más de 20 a 40 nanómetros de distancia en la hendidura sináptica, coge el receptor, abre canales y comienza la despolarización en esta zona. ¿Ya? En esta zona. Y entonces ahí vemos los fenómenos eléctricos, ¿no? Esto, como le digo, solo es una introducción para llegar a la placa muscular. Entonces las uniones GAP son las uniones eléctricas y estas son las uniones químicas, como les decía, ¿cierto? Ya más claro ahí creo que... Entonces cada sinapsis tiene una membrana presináptica, una hendidura de 20 a 40 nanómetros y una membrana postsináptica. Entonces la membrana química lo que hace es transmitir. Y entonces viene el nervio con su transmisión. ¿Qué canales había acá? Para que vean el potencial de acción del nervio, ¿cuál era? ¿Qué canales de qué ion? ¿Qué ion era el que transmitía el potencial de acción? ¿Qué ion, jóvenes? ¿Qué ion? Sodio. El sodio hace el potencial de acción. Sodio lleva el potencial de menos 90, lo eleva y comienza el potencial de acción. Sodio. ¿Y quién regresa su potencial de acción al nervio o a las placas? Potasio. El potasio comienza a salir porque tiene canales más lentos y son de salida, ¿no es cierto? ¿Y potasio cómo entra a la célula? Por las bombas sodio, potasio, ¿no? Entonces, eso tiene que estar clarito. Esas son preguntas de NAM, preguntas del Examen Nacional de Ciencias Básicas, que ustedes ya lo van a dar, ¿eh? No me van a hacer quedar mal, ¿eh? ¿Ya? Tienen que aprobar, por lo menos el 30% tienen que aprobar, ¿eh? Debemos estar entre los 15 primeros, ya saben, ¿eh? Si no, ya no entran a clases al siguiente ciclo. ¿Ya? Tienen que estar entre los 15 primeros en la privada en el Examen de Ciencias Básicas. Porque es la primera vez, ¿no? Ya la siguiente ya les exijo a los chicos que comiencen que estén entre los 10 primeros, ¿no? Pero ahora tienen que estar entre los 15 primeros. Ustedes no van a ser la primera población que va a dar eso. ¿Ya? Entonces, los canales de sodio vienen despolarizando. Pero, como no es tan fácil la cosa, y ustedes van a ser médicos, entonces tienen que acostumbrarse a las cosas difíciles, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegan acá al botón, aquí están las vesiculitas con los neurotransmisores, ¿no es cierto? Pero cuando llegan acá, justo aquí al botón sináptico, al final de la neurona, al final ya están cerquita al nervio, cambian los canales, ya no son sodio. Ahí comienzan y entran los canales de calcio. ¿Sí? Los canales de calcio. Y se mete el calcio, se mete. Y este calcio, ¿por qué entra el calcio acá? Porque el calcio hace que se junten estas membranas de la vesiculita con la membrana presináptica. La vesiculita tiene su membrana, ¿no es cierto? Y la membrana presináptica está acá. Se juntan estas dos membranitas, abren y se libera el neurotransmisor. Y van a dar por la hendidura sináptica y libera. Esto es importantísimo, porque también tenemos enfermedades genéticas o enfermedades infecciosas que evitan que estos canales de calcio se abran o evitan que estas proteínas, estas membranitas se junten, ¿no? Y vamos a verlo un poquito más adelante qué enfermedades son y que pueden ocasionarnos serios problemas. ¿Ya? Se libera el neurotransmisor y acá tenemos a la placa muscular. Ahí viene nuestro músculo estriado con sus receptores esperando. Y entonces el receptor viene, se junta aquí y abre canales de sodio. Y ese canal de sodio, acabamos de verlo, comienza la despolarización, entra por los túbulos en T, se pega al retículo sarcoplásmico. ¿Y qué cosa libera el retículo sarcoplásmico del músculo? ¿Qué ion? Calcio. Y el calcio produce la contracción muscular. Entonces ustedes que están moviendo sus deditos, están moviendo sus manos, todo eso, están produciendo todos esos fenómenos en este momento. Quiere decir que ustedes sentados, ni siquiera sentados, echados en su cama, respirando en su cama, solo respirando y echados en su cama, gastan 1200 calorías al día. ¿Ya? 1200 calorías. ¿Por qué? Porque sus músculos están moviendo, necesitan ATP. Entonces, ni echados en su cama, ni un paciente que tengamos en UCI postrado 10 meses,
no podemos dejarlo a su suerte, tenemos que darle sus calorías basales que necesitan. Y aún así no podemos, porque han visto, echados, sin hacer ningún ejercicio, sin hacer nada, absolutamente salen recontra flacos los pacientes que han estado hospitalizados algún tiempo, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿por qué? Porque siempre vamos a consumir energía, ¿sí? Siempre vamos a consumir energía. ¿Y los dejamos a su libre albedrío? No, porque vienen los fisioterapeutas y le comienzan a mover los brazos, las piernas, para evitar justamente artrosis, todo, y que ese paciente cuando se recupere salga con todos los brazos rígidos, las piernas rígidas, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento integral de salud, ¿ya? Así tenemos que tratar a nuestros pacientes. Bien, entonces, ahí está explicado ya más o menos cómo es la placa, el comportamiento de la placa, ¿no es cierto? Y acá tenemos pues nuestra neurona, liberan nuestros neurotransmisores, pasan a la placa muscular, y en la placa muscular la contraen. O puedes ir a otras neuronas y transmitir el impulso a otras neuronas. Hay vesículas con moléculas grandes y moléculas pequeñas. Las moléculas pequeñas las vamos a hacer para la transmisión muscular, son con acetilcolina, para que se transmita la transmisión del nervio al músculo. Las grandes las vamos a ver la próxima semana, son como adrenalina y noradrenalina, que son para el sistema nervioso autónomo. Y entonces ahí nuevamente tenemos, en la neurona se genera, en el retículo endoplásmico rugoso de la neurona se generan las proteínas, los neurotransmisores. Viajan y llegan a la punta del axón, que es la membrana presinal. Y ahí se coleccionan las vesículas con los neurotransmisores, ¿sí? Y entonces ahí están esperando su potencial de acción para liberarse, ¿no? Para liberarse. Entonces hay zonas activas que se van a liberar. Miren, esas son las vesículas, más o menos, las vesículas con sus neurotransmisores esperando a liberarse. Bien. ¿Y cuál es el neurotransmisor que nosotros usamos para el músculo? ¿Cuál es? Canales de sodio, hasta acá. Aquí entran canales de... ¿Qué canales entraban al botón sináptico final? ¿Qué canales? Calcio. Tienen que estar atentos, chicos, tienen que estar atentos. Acuérdense, tienen que conocer los canales de sodio, calcio, potasio, ¿no? Son los principales. Ya después los voy a torturar con bombas de protón, con bombas de hidrógeno. Pero ahora ustedes tienen que salir esta semana. El viernes ustedes tienen que estar ya con la idea bien clara, cómo se genera un potencial de acción, cómo se repolariza la neurona, cómo se unice con la contracción en la placa muscular, cómo se transmite, qué cosa es un todo nada, qué es un potencial umbral, ¿no? Eso tienen que estar bien claro en su cabecita, porque de eso va a depender que sigamos avanzando en los siguientes sistemas. Cuando venga el doctor Cruz con corazón, no va a venir a enseñarles el corazón, el canal de sodio trabaja así, el canal de sodio así, tiene dos compuertos, ya no les enseñaré esto. Nosotros les decir, en el nodo sinusal hay canales de sodio, y hay receptores beta. Los receptores beta van a trabajar así, los canales de sodio van a trabajar así, y ustedes ya lo van a tener que saber porque ustedes ya van a estar listos para el primer examen. ¿Sí? 24 de abril, 8 de la noche. ¿Ya? Entonces, acá tenemos entonces la síntesis de acetilcolina y la acetilcolina con vesículas pequeñas en la vesícula, ¿no? En la vesícula. ¿De dónde se forma la acetilcolina? La acetilcolina se forma de la colina con la acetilcoenzima A y se juntan y se forman acetilcolina, ¿ya? Acetilcolina. Y este neurotransmisor que se genera acá, que se forma acá, la colina con la acetilcoenzima A se generan acá, se libera y va a sus receptores. Dos acetilcolinas tienen que pegarse al receptor de este lado, que es un receptor pentamérico de una proteína con 5 puntos, ¿no? Y este receptor pentamérico recibe dos acetilcolinas en sus sitios alfa. Se llama así, en sitios alfa, gamma, delta, ¿no? Tiene dos receptores, entonces se unen, dos moléculas de acetilcolina. Cuando se unen dos acetilcolinas, abre sus canales y entra sodio al músculo. Y cuando entra sodio al músculo, produce un potencial de acción. Ese potencial va viajando por el túbulo del T, llega al retículo sarcoplásmico y libera calcio.
Y ya sabemos todo el cuento de la contracción muscular. ¿Sí? Pero esta acetilcoenzima, esa acetilcolina, solo actúa en milisegundos. Abre y entra bastante sodio y comienza su proceso de contracción. Y se libera, se suelta. Y cuando se suelta, entonces es metabolizada. ¿Sí? Por una enzima que se llama acetilcolinesterasa plasmática. ¿Sí? La acetilcolinesterasa plasmática es una enzima importantísima, porque eso evita también que estemos totalmente contraídos siempre, ¿no? Porque metaboliza rápidamente la acetilcolina. Y la vuelve colina, ¿sí? Y coenzima que se va y se elimina. Pero la colina, que es difícil de conseguir, se recapta, regresa acá. Y acá viene la coenzima A, se une con la colina y forma la acetilcolina. ¿Sí? Y entonces ahí viene el círculo vicioso, la recaptación. ¿Quién se recapta? Se recapta colina. Pregunta de examen, metabolismo, acetilcolina. Entonces, ¿quién la forma? La colina acetiltransferasa. ¿Quién la elimina? ¿Quién la metaboliza? Acetilcolinesterasa plasmática, ¿no? ¿Por qué tengo que saber esto? Porque esas dos enzimas son blanco de varios fármacos. Entonces, desde chiquito ustedes ya tienen que saber ese concepto, porque más grandecitos les van a pedir a ustedes, este fármaco actúa sobre esto. Ya, si actúa sobre esto, entonces va a evitar esto. Cada fármaco que tenemos tiene efectos benéficos y efectos colaterales, ¿no es cierto? Y eso se basa en qué es lo que va haciendo el fármaco. Bueno, entonces, aquí les voy a decir qué sustancias, qué complejos proteicos hacen que se junten la vesícula, donde está la acetilcolina, con la membrana presináptica. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Membrana presináptica y la vesiculita tiene su membranita. Se juntan mediante dos proteínas, la sinaptobrevina y la sintaxina, que son parte de un complejo proteico inmenso, ¿ya? Pero estos dos tipos proteicos, sinaptobrevina y sintaxina, hacen que se junten la vesícula con la membrana presináptica y se libere la acetilcolina hacia la placa muscular. Sintaxina y sinaptobrevina, ¿ya? ¿Y quiénes activan a la sintaxina y a la sinaptobrevina? El calcio. Por eso entra calcio, para activar a ese complejo proteico y que se junten y se libere la acetilcolina. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo la idea? El calcio, ¿para qué ingresa al botón sináptico? Para activar a esas enzimas, a esas proteínas. ¿Y para qué se activan esas proteínas? Para juntar la vesícula presináptica con la membrana presináptica, ¿no? Se juntan y se liberan los neurotransmisores. Y ahí está, jóvenes, ahí está entonces. Solo que la acetilcolina, como en todo lado, hay sitios que no los vamos a tratar hoy día. Hay sitios que son inhibitorios, pero hay sitios que son excitatorios. Los sitios excitatorios es el músculo, donde entra el canal de sodio y produce despolarización. Los sitios inhibitorios generalmente se dan en el sistema nervioso central y los vamos a ver cuando hagamos sistema nervioso central. Pero quiero que sepan eso, no solamente la acetilcolina actúa sobre el músculo, sino también en otros lugares. Y el calcio, pues, que es un poco más complejo, ¿no? Pero cuando nosotros nos vamos a quedar que se junta con las proteínas y junta las vesículas y libera los neurotransmisores. Esto lo vamos a ver también cuando hagamos sistema nervioso central. ¿Sí? Cuando ya estén más maduritos, cuando ya han tenido más conocimiento y ya sepan un poco más de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, ¿y qué patologías hacen de que no se transmita la acetilcolina, no transmita y no produzca la contracción muscular? Hay unas endopeptidasas de zinc, ¿no es cierto? Endopeptidasas de zinc, ¿sí? ¿Sí? Que bloquean la fusión de la membrana presináptica con la vesícula y no permite que se libere. O sea, si te intoxicas con zinc, tus músculos dejan de transmitir. ¿Sí? Entonces tus músculos se ponen flácidos, no puedes caminar.
la toxina tetánica y la botulínica. La tetánica y la botulínica actúan sobre la sinaptogrebina. Y otra botulínica actúa sobre la sintaxina. ¿Qué es el botulismo? Botulismo es una patología infecciosa, ¿ya? Que viene en las conservas, cuando es un germen anaeróbico que produce gas, y entonces cuando las conservas se malogran, entonces comienzan a hincharse la tapa. Y generalmente esto se ha visto en gente que viaja en buques, largas travesías, que se les malogran los alimentos y consumen, ¿sí? Y entonces como no hay transmisión nerviosa como el músculo, no se contrae el músculo respiratorio. Entonces dejas de respirar y te mueres de paro respiratorio. ¿Ya? Entonces es el botulismo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde actúa? Sobre la sintaxina y sobre la sinaptogrebina. ¿Qué son la sintaxina y la sinaptogrebina? Parte del complejo proteico que hace que se una la vesícula presináptica con la membrana presináptica, ¿no es cierto? ¿Para qué tienen que unirse esos dos? Para liberar neurotransmisores. ¿Qué hace el botulismo? Evita que se unan esas dos, entonces no hay liberación de neurotransmisor, no se contrae el músculo por ende, no hay potencial de acción del músculo. ¿Comprendido cómo actúa el botulismo en nuestro cuerpo? ¿Sí? Si hay dudas tienen que preguntar, no tengan vergüenza. Listo, ahí más o menos para que ustedes vean cómo se transmite. Entonces, los receptores son presinápticos y posinápticos, ¿no? Posinápticos, lo que estamos viendo. Presinápticos es cuando tengo que recaptar algo en la membrana presináptica, como cuando recapto colina, ¿no? Recapto colina para volver a hacer acetilcolina. Para cada sustancia, para cada neurotransmisor hay un montón de receptores, pero para cada receptor solamente hay una sustancia, solo hay un neurotransmisor. ¿Ya? ¿Entendido el concepto? O sea, una sustancia tiene varios tipos de receptores, que pueden ser excitatorios o inhibitorios. Pero un receptor solamente se activa con una determinada sustancia, nada más. Y ahí tenemos el receptor de la acetilcolina pentamérico, ¿no es cierto? Que tiene que unirse dos acetilcolinas en sus sitios alfa, abre sus canales de sodio, ¿sí? Abre sus canales de sodio. Entonces, ¿quiénes lo producen? La colina acetiltransferasa produce acetilcolina en milisegundos. ¿Y quién la metaboliza? La acetilcolinesterasa. Pregunta de examen. Bien, y entonces cuando entra su receptor, comienza su trabajo dentro de él, ¿no? Esto no, la adrenalina lo vamos a ver en la siguiente clase. Sí, esto es la siguiente clase. ¿Listo, jóvenes? Antes. Un dato más. Esto sí. Existe una enfermedad, la enfermedad de la miastemia gravis. Es una enfermedad genética, donde no se altera la formación ni las proteínas para unión de la vesícula con la membrana presináptica. Se altera el receptor de la acetilcolina. Y si el receptor de la acetilcolina está alterado, entonces van a saltar la acetilcolina a querer su receptor y no va a encontrar receptor. ¿Sí? No va a encontrar receptor. Entonces, si no encuentro receptor, ¿voy a tener acción o no voy a tener acción? No, porque no voy a activar a nadie. No se van a abrir canales de sodio y entonces mis músculos, ¿qué va a pasar? Van a estar flácidos, no voy a poder respirar bien, en el peor de los casos. Tenemos muchas personas que viven entre nosotros con miastemia gravis. Muchísimas personas. ¿Cómo se manifiestan? Es que la mayoría de miastemia gravis no es un caso tan severo de que dejes de respirar, sino que en la mañana, cuando en la noche has reposado y no has intentado contraer tus músculos, tu acetilcolina se junta en gran cantidad. Entonces, esta enfermedad genética
tiene algunos receptores de acetilcolina todavía en buen estado, los tiene en buen estado, ¿ya? Entonces, como los tiene en buen estado todavía, entonces en la mañana tú te despiertas con gran cantidad de acetilcolina, y es porque has estado en reposo, y esa acetilcolina va y ocupa todos los receptores. Entonces tú te despiertas y abres tus ojos, respiras, te paras, caminas, ¿no? Pero conforme va pasando el día, esa acetilcolina que tenías va consumiéndose, ¿no? Entonces, por la contracción, por todo, la acetilcolinesterasa plasmática comienza a deshacerla, todo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ya no puedes captar ya no tienes la suficiente cantidad para captar todos los poquitos receptores que hay. Entonces tú comienzas a arrastrar los pies, arrastrar los brazos, tus ojos, porque no puedes mantenerlos abiertos, comienzan a caerse, ¿sí? Ojos de media luna se llama al mediodía más o menos, ¿no? Y después tienes que estar en reposo en las tardes. Sin embargo, todavía hay medicamentos que no quiero que lo apunten nada, les voy a decir nada más, que inhiben a la acetilcolinesterasa plasmática, es decir, atacan a la enzima que deshace a la acetilcolina. Entonces, mantiene la acetilcolina una buena cantidad durante el día. Eso ha permitido que muchos de ellos, yo por ejemplo tengo un compañero de promoción de la universidad que es un neonatólogo muy distinguido en el Hospital Nacional del Sur en Arequipa, que tiene miastenia gravis. Ya ha vivido con nosotros, ha estudiado con nosotros y es muy, muy bueno, ¿no? Y él tiene miastenia gravis, entonces con su tratamiento ha permitido que pueda sobrellevar esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, como les digo, ataca receptores de acetilcolina, es una enfermedad genética, ¿ya? Entonces, miren, estamos viendo varias patologías que tienen que ver ya con las situaciones que estamos viendo. Bien, jóvenes, muchas gracias.